diálogo, porque hay una prohibición que hoy afecta y mata a mujeres, que es el aborto ilegal, ¿no? Esa es una prohibición que hoy significa la vida de las mujeres. Bueno, yo me pregunto acá, que tanto se habla del diálogo, sobre la posibilidad de legalizar el aborto, porque en realidad acá lo que se está planteando es que dialoguemos, intercambiemos, etcétera. Estoy a favor de eso, pero hoy que el aborto sea ilegal es una imposición, porque las mujeres, el aborto es una práctica común y corriente. Perdón, ¿una imposición de quién? Es una imposición de la Iglesia y del gobierno, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es la legalización del aborto. Nosotros no le vamos a imponer a nadie. Sí, muchas cosas hemos cambiado de la Constitución Nacional. Entonces, ya tenemos reforma constitucional. Lo que estamos planteando es la necesidad de abrir la posibilidad de que las mujeres puedan acceder legalmente al aborto. Yo no soy de Cambiemos, entonces yo no le impongo a nadie, que aborte. Yo no le impongo a nadie. Lo que sí hago es permitir el acceso al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Entonces, no estoy imponiéndole a nadie. A mí me están imponiendo la cárcel. No le impone. Me están imponiendo la cárcel por poder acceder a una práctica. El tema es el siguiente. Hay tres cosas que no me cierran de lo que dijo ella en este último punto. Tres cosas. El primer punto, de lo que dijiste ahora. El primer punto, la Iglesia no tiene nada que ver con esto. De acá la discusión es en el Congreso. La Iglesia no tiene nada que ver. No, se debate en el Congreso. Segundo punto. Perdón, la Iglesia no incide. La Iglesia, la Universidad Católica, la Universidad Austral. Pero no es una imposición de la Iglesia. O sea, terminamos, Julia, a ver con el pensamiento de Márquez. Tres puntos de lo que ella dijo. Ella dijo, el gobierno nos impone... toda institución incide sobre el Congreso. Cualquiera, influye, pero los votos están en el Congreso. Ahora bien, y no hay ningún representante de la Iglesia en el Congreso. Entonces, primer punto. Segundo punto, dijo el gobierno... No hay representante de la Iglesia en el gobierno. ¿Quién es representante de la Iglesia en el gobierno? Nombre no sé. No hay. Pero corporativamente tienen incidencia. Bueno, como cualquier institución, pero no es una imposición de la Iglesia. Hay una estrategia que es la mentira. Entonces, ahí termina. Vos tampoco me a ver, Julia. Dijo falazmente, y no tengo ninguna intención de defender al gobierno de centro izquierda de Macri, dijo que el gobierno impide el aborto, cuando el gobierno es el que abrió el diálogo. Yo estoy enojado. Una cosa es abrir el diálogo, estoy enojado. Garantizar el pero ya eso es un gran avance que no tenían antes. Yo estoy enojado con el gobierno. Es un gran avance. Porque abre el diálogo ante un derecho que está establecido en la Constitución, en el artículo 75, inciso 22. La Convención de los Derechos del Niño dice que el niño es persona desde el momento de la concepción. Por consiguiente, el debate es ilegal. Solamente habría que debatir el aborto si se reformase la Constitución. No es un poder fáctico que está detrás de las cortinas el que impide el aborto. Es la Constitución nacional que el kirchnerismo votó en el 94. Como el golpe de Estado que vos apoyás, que también fue anticonstitucional, ¿no? ¿Qué cosa? Como el golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? A ver, un momentito. Ellos hablan de... Es importante. Usted ha sido legisladora nacional, conoce bien la Constitución, conoce lo que dice sobre la concepción, etcétera, los derechos del niño. Sí, aparece. Y las convenciones que la Argentina incorporó por vía de ese artículo 75. Bueno, vos debes saber muy bien que hay muchísimos países en el mundo, vos además debes saber mejor que yo porque son formados en las leyes, pero los países en el mundo que han legalizado el aborto han adherido a las mismas convenciones internacionales que ha adherido la Argentina. Entonces, ¿cuál es la discusión que tenemos que tener? ¿Tiene que ver con esa discusión o tiene que ver con una cuestión de salud pública? Tiene que ver con justamente lo que... Ahí vamos planteando. Y de ahí mismo... Es un problema de salud pública. Por supuesto, es un problema de salud pública porque, como bien decía recién ella, es una realidad y es una decisión de las mujeres que se va a hacer siempre de igual manera. Entonces, si nosotros nos dejáramos llevar la concepción de ilegalizar el aborto, de que sea una práctica tan horrenda, tiene que ver con determinadas cúpulas eclesiásticas, por supuesto que sí, y con determinadas concepciones. Si nosotros dejáramos legislar la salud pública... No. También hay otras. Igual hay algunos católicos como el Quito Mariani que nos acompaña y que... Quiero aclarar el concepto. No solamente la Iglesia Católica, las cúpulas, ¿no? La jerarquía. De otras iglesias también. También, de evangélicas. Señora, es inconstitucional. Lo que me parece importante... Tiene que reformar la Constitución. Lo que me parece... Le guste o no, esté de acuerdo o no. Tiene que terminar el pensamiento. Lo que me parece... atender la Constitución.
Ya quedó claro lo de la Constitución. Pero ella no termina de Pero desarmar. quedó claro lo de la Constitución. La salud está por ¿La violamos encima la Constitución? de otras restricciones. Porque si no, nunca se hubiera legislado en ningún país. O sea, y se ha legislado a favor. Entonces, pensar desde el punto de vista de la salud pública es pensar no de la perspectiva de una creencia, como bien decía mi compañera, no desde el punto de vista de una creencia, sino de todas. Porque, por ejemplo, si nos lleváramos por la creencia de los testigos de Jehová, no nos podríamos hacer transfusiones de sangre. Nadie, ¿verdad? Por ejemplo. Y está muy bien que tengan esa creencia. Nadie obliga a abortar a nadie. Nadie dice, vos tenés que abortar porque vamos a legalizar. Estamos diciendo, hay que legalizar para que todas las mujeres tengamos los mismos derechos a acceso a la salud pública y las mismas condiciones Tenemos para 5 decidir. minutos Por para favor. distribuirlo 20 entre segundos. todos racionalmente. 20 segundos. A mí me gustaría saber qué tipo de salud pública o política de salud pública es aquella en la cual van a un hospital 2 seres humanos, uno sale con vida y otro termina dentro de una bolsa de residuos patógenos tirado a la basura. Número 1. Número 2. Que hay vida desde la concepción. Cuidado, que no lo dice la Iglesia Católica únicamente. Lo dice, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina de la Argentina conforme a la genética moderna. No es una cuestión de creencias, es un debate científico el que se tiene que dar. Pero ¿qué pasó? Se farandulizó el debate en el Congreso con personajes mamarrachescos como Luis Novarecio, que fue a decir la vida y la muerte es una cuestión cultural. Para mí, Luis Novarecio, la vida empieza desde la semana número 12, 14, etc. Eso no es un debate. El debate del aborto tiene que ser científico. Yo coincido con vos que no tiene que ser religioso. A mí el tema religioso no me interesa. Ahora bien, tenemos la Academia Nacional de Medicina que reconoce conforme a la genética moderna que la vida del ser humano empieza desde la concepción.